Ramón Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estas cosas pasan hasta en las mejores casas, ya lo sabe, y también en Funcas y también en Negocios Televisión. Bueno, además estamos de viernes, que estas cosas también se perdonan mejor. Le iba a preguntar en primer lugar eso, iba a empezar un poco por el final. La situación en España ahora mismo, ¿usted cómo la ve? ¿Difícil, complicada, imposible? Es una situación complicada porque efectivamente, bueno, estamos ante, yo diría, la combinación de tres perturbaciones considerables, ¿no? Una crisis energética que no cesa, vemos que el gas está escalando posiciones cada día, también el petróleo poco a poco también va subiendo y esto, bueno, genera nuevas perturbaciones en términos de inflación. Por otra parte, una crisis geopolítica, nada menos que una guerra a las puertas de Europa, que también, bueno, conlleva toda una serie de restricciones de oferta, de cuellos de botella, bueno, un cambio muy importante en la globalización, con, bueno, fenómenos de desglobalización incluso, y finalmente ahora una perturbación monetaria, con unos bancos centrales que se ven abocados a subir los tipos de interés y a cesar todos los programas de compra de deuda pública. Y todo eso, bueno, pues redunda en un encarecimiento de los costes de financiación para nuestra economía, que se añade a la propia inflación y el impacto que tiene en la pérdida de poder adquisitivo. Por tanto, una situación complicada, pero también hay, bueno, luces en este escenario. La principal tiene que ver con el turismo, que está rebotando con fuerza, y por otra parte también, bueno, poco a poco va mejorando la ejecución de fondos europeos y debería esto también aportar algo de actividad. Ayer leía precisamente que el turismo, el hecho de que haya tantas reservas, que estemos los españoles tan dispuestos a gastarnos todo el dinero que hemos ahorrado durante la pandemia, ¿eso podría provocar más tensiones inflacionistas? Podría ser la puntilla, decían algunos analistas. Sí, claro, esto es más demanda, ¿no? En un escenario con ya cuellos de botella, pero bueno, digamos que el turismo se concentra sobre todo en el sector de servicios y la inflación en el sector de servicios todavía es relativamente moderada, es decir, que hay una gran brecha, un gran diferencial en la evolución de los precios, lo observamos con los datos definitivos de IPC, entre, por una parte, los precios de bienes, de productos alimentarios y, por otra parte, los propios servicios, ¿no? Entonces, el turismo, aunque se repercute, por supuesto, en el conjunto de la cadena de valor, bueno, pues su impacto es muy, muy superior en el sector de servicios, donde todavía hay una capacidad de producción inutilizada, importante tras la pandemia y, bueno, con unos precios que evolucionan de manera relativamente moderada por ahora. Llevamos 2 días de menor tensión en el mercado de bonos, pero las últimas semanas han sido duras para países como Italia y España. Como se suele decir, se ataca por donde más duele. ¿Puede España dejar de depender del Banco Central Europeo? Parece que no. Yo creo que no puede dejar de depender. De todas formas, lo que está previsto en cualquiera de los casos es que el monto de bonos que están en el balance del BCE permanezca por ahora en ese balance, es decir, que el BCE vaya reinvirtiendo los bonos que vencen. Y además, lo que ha anunciado en esta reunión de emergencia, ¿no? Lo ha reiterado, que bueno, esas reinversiones se harían de forma flexible, de manera a apoyar en especial a los países que conocen más dificultades, ¿no? Sobre todo Italia, ¿no? Que es el que está en este momento digamos, en primera línea de los ataques especulativos, pero también, evidentemente, también en el caso de España. Pero yo creo que más allá estamos ante una situación muy compleja para el propio BCE, porque por una parte intenta contener la inflación con subidas de tipo de interés, que se entienden perfectamente, y por otra parte no puede dejar de comprar bonos, al menos de la deuda periférica, porque si no crearía una verdadera crisis financiera. Entonces, bueno, esto se resolvió en su momento por Mario Draghi en 2012 y después en 2015, pero en un contexto de inflación muy distinto, porque, digamos, el objetivo de inflación, bueno, pues era casi en la inversa, la inflación era demasiado reducida, prácticamente inexistente. En cambio, en este momento estamos en una inflación superior al 8%, tanto en la eurozona como incluso por encima en el caso de España. Y por tanto, bueno, pues no va a ser fácil conciliar los dos objetivos, es fácil decirlo, pero en la práctica va a ser muy difícil encontrar un instrumento que a la vez permita, bueno, luchar contra la inflación y por otra parte mantener la estabilidad financiera. Desde
desde el punto de vista económico, los datos de empleo no han sido malos en el primer trimestre y tenemos todavía los meses de verano por delante, pero en la calle también se nota, se palpa que cada vez hay más preocupación. Antes nos ha dicho que la situación es complicada. Hablemos también con números en qué fase está la economía española y sobre hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige. Sí, bueno, en cualquier caso, sí, efectivamente, el empleo sigue tirando, ¿no? Y vemos que, bueno, en principio el dato de junio, según adelantó, creo que fue ayer, el ministro Escrivá, debería ser bueno. Esto yo creo que también refleja ese rebote del turismo, pero también sigue creciendo el empleo en otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que es buena noticia y lo que significa es que la economía española todavía es competitiva y lo vemos no solamente en el turismo, pero también las exportaciones de bienes están creciendo por encima del 20%. Y también incluso de servicios no turísticos. Hoy hemos tenido el dato efectivamente de intercambios internacionales en ese sector, ¿no? Pero claro, la verdadera, digamos, amenaza para nosotros es, por una parte, la inflación y por otra parte, las primas de riesgo, ¿no? La inflación, claro, esto lo que hace es frenar lo que por otra parte puede ser un rebote de la economía muy dependiente del sector exterior, pero por otra parte, bueno, claro, se produce una pérdida de poder adquisitivo de los hogares, yo creo que sin precedentes desde la crisis financiera, y esto tiende a frenar el consumo interno, el consumo privado, y así como también en cierta medida la inversión por el estrechamiento de márgenes empresariales. Y por otra parte la prima de riesgo, claro, porque esto es muy importante vigilar esa prima de riesgo y que el Banco Central consiga contenerla en un cierto límite, que no ha dicho cuál era. Yo creo que una prima de riesgo por encima de 250 puntos ya es una amenaza desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Italia ya rozó ese límite hace pocos días y yo creo que ahí estaremos. Por tanto, para resumir, en el caso de España tendremos por una parte fuerzas expansivas que se mantienen, que vienen básicamente de las exportaciones, del turismo, del mercado laboral, pero también fuerzas recesivas que van creciendo, que se van incrementando, que vienen de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo y de la subida de tipos de interés. Y por ahora vence, digamos, la parte expansiva, pero claro, a partir del otoño será la hora de la verdad, porque digamos, ese turismo pues ya pues entrará mucho menos a partir del otoño, naturalmente, y por tanto veremos si conseguimos superar esa crisis energética y mantener todavía la fuerza de economía. También va a depender de lo que hagamos. Hace falta una política fiscal inteligente, con medidas quirúrgicas para compensar los sectores en dificultad. Hace falta también una política de rentas, de moderación de las rentas, para evitar un bucle de precios y de salarios que acabaría con nuestra competitividad, que todavía nos está sosteniendo, y hace falta también acometer las reformas y las inversiones que están previstas en el plan de recuperación. Claro, todo esto, o gran parte de todas estas reformas, política fiscal, política de rentas, todo, claro, está en manos del gobierno. Los gobiernos no suelen emprender grandes reformas justo cuando está acabando la legislatura. Pero bueno, a lo que quería ir, claro, usted me ha hecho una exposición, las fuerzas recesivas también empiezan a ser cada vez mayores. A partir del otoño podríamos empezar a hablar perfectamente de un riesgo de recesión aquí en España. Bueno, yo creo que por ahora no. Por ahora yo creo que en el escenario que manejamos no es un escenario de recesión, pero depende de una serie de factores que tienen que ver con efectivamente nuestras propias políticas, pero también políticas externas. Es decir, bueno, claro, por supuesto, si el suministro de gas ruso se detiene por completo, desaparece, bueno, pues algunos socios comerciales que están comprando nuestros productos, que son realmente la explicación del auge exportador, como Alemania, por ejemplo, o Italia, bueno, pues podría entrar en recesión y esto tendría impactos indirectos en nuestra economía, ¿no? Igualmente, si bueno, pues el gas licuado sufría algún tipo de accidente, hemos visto, por ejemplo, el incendio de una planta muy importante de gasificación en Estados Unidos, pues esto también podría tener efectos indirectos y también si, por supuesto, el suministro desde Argelia se interrumpiera, pues también tendría efectos en los precios energéticos y, por tanto, agravaría esas fuerzas recesivas. Entonces, yo creo que esta hipótesis, ¿no?, de precios que poco a poco irá moderándose es crucial para que evitemos la recesión. Aquí la inflación
Esos precios los tenemos en el 8,7, si no me equivoco, y dentro de unos días, a finales de mes, se publicará el dato adelantado de junio. ¿Qué espera? Bueno, podría ser en esa zona, ¿no? Hay un efecto escalón, porque ya en junio del año pasado los precios habían subido bastante más que en meses anteriores, y esto tiende a moderar la tasa interanual, ¿no? Pero bueno, es un factor muy técnico. Yo creo que estaremos más o menos en esos niveles, ¿no? Del 8, 7 o el 9%. No creo que lleguemos al 9,8, el famoso ya 9,8% del mes de marzo, pero todavía estaremos en ese territorio del 8 o el 9% de inflación, una cota muy alta, pero sobre todo habrá que vigilar la inflación subyacente, que yo creo que está ahí, ¿no? Realmente la clave. Estábamos, bueno, prácticamente en el 5% el mes pasado de inflación subyacente. Creo que podría subir un poco más, pero es importante que encuentre un pico, ¿no? Un máximo esa inflación subyacente. De lo contrario, bueno, pues perderemos competitividad con respecto al resto de países. Tenemos todo siempre mucho más claro. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un placer, gracias por la oportunidad. 12:30 de la tarde, hacemos una pausa y vamos con Momentum de la economía, los mercados, la inversión, con Guillermo Santos de iCapital y con Fernando Luque de Morningstar.